15. Juan capítulo 15. Continuamos con esta serie. A ver si me pueden acercar el pintarrón, por favor, con algún marcador. Gracias. Gracias, Julio. Sí, sale. Sabes que hoy tenemos un estudio bien completo, muy profundo y pues con unos, ¿cómo decirte? Con unos alcances tremendos cuando hacemos vida este principio que nosotros vamos a ver. Estamos viendo acerca de los mandamientos del Señor Jesús, que son, ¿cuántos son? 9, por lo menos estos son los que estamos analizando. El 9 tendría como otro mandamiento extra que se llama el mandamiento de perdonar. Y vamos a dar un repaso de todos estos mandamientos. Yo te voy a dar el mandamiento y tú me contestas su no, ¿verdad? Es decir, a cada mandamiento le pusimos un no. Y dijimos que eran los 9 nos del Señor Jesucristo, porque cada mandamiento puede recordarse más fácilmente si le ponemos un no, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero qué es evangelizar. ¿No qué? No avergonzarse. ¿No avergonzarse de qué? Del Evangelio. Por cierto, en esto de no avergonzarnos del Evangelio, quiero darte un pequeño comercial. Nuestro próximo cafecito de alcance y bendición lo vamos a tener el martes 19 de marzo a las 6 de la tarde en el Hotel Plaza del Sol. Ya tenemos todos los, ya está todo arreglado para que tengamos este cafecito de alcance y bendición. El costo del boleto del cafecito, porque estamos cubriendo un coffee break por persona, es de 20 pesos. Nos aumentaron un poquito porque pues si queremos más calidad nos va a costar un poquito más. Entonces creo que ese hotel está mucho más accesible, porque el otro, como estaba en el centro y el estacionamiento y el tiempo y todo, este está ahí en Plaza del Sol. Es uno de los hoteles Vista, el Hotel Plaza del Sol, el martes 19 a las ¿qué? A las 6. Vamos a comenzar muy a tiempo, porque yo sé que algunas personas necesitan que termine a tiempo también, entonces vamos a comenzar a tiempo. Pati tenía una, ¿sabes? Bloqueamos los 3 salones, entonces le llamamos, va a ser en el gran salón, así le llaman cada salón tiene su nombre, pero si bloqueamos los 3, entonces el gran salón. Lo que pasa es que son salones como de 50 personas más o menos, entonces bloqueamos los 3 para creer que vamos a tener una asistencia de por lo menos 150 personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que el Evangelio se extienda, que tenga un alcance. Entonces los boletos, estamos decidiendo, ¿verdad?, de una manera personal, que no solamente vamos a oír o vamos a ir para escuchar la bendición, sino que vamos a llevar a alguien o a algunos para que sean alcanzados por el Señor. Y la verdad que cuando tú invitas a alguien de invitación, la inversión que tú estás haciendo realmente es muy poca, porque lo que tú estás invirtiendo para que una persona reciba lo que tú y yo hemos recibido, la verdad eso no tiene precio, ¿verdad? Entonces tenemos los 9 mandamientos del Señor. El primero es evangelizar, que es no avergonzarte. El segundo es discipular, ¿no qué? No estancarte. El tercero es tomar la Santa Cena, que es no olvidar. El cuarto es creer, no dudar. El quinto, que vamos a ver hoy le vamos a decir no a la mugre, ¿verdad? Porque este mandamiento es
arrepentirse. Arrepentirse. Y realmente la expresión arrepentirse es que tú le digas no a la mugre. ¿A cuál mugre? Pues a la mugre espiritual, ¿verdad? No al pecado, porque el pecado es una mugre. Entonces, arrepentirse, no a la mugre. Número 6, bautizarse es que no desobedecer. Séptimo es amar, no endurecerte. Octavo es dar, es no retener. Y noveno es orar, no dejar de comunicarte. Y este noveno tiene un inciso que es perdonar, porque dice la Escritura que cuando estemos orando, perdonemos si tenemos algo contra alguien, porque el que no perdona a aquellos que le han ofendido, tampoco le serán perdonadas sus ofensas. ¿Cuántos de ustedes quieren ser perdonados? Bueno, esto viene mucho con el mandamiento de arrepentirse, no perdonarse. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Quiero pedir a alguien que lo lea por favor en voz alta. El verso 7 y del verso 10 hasta el verso 15, por favor. Levanten las manos todos aquellos que tengan o se quedaron con boletos del cafecito para que los identifiquen. Yo tengo algunos, pero hay varios. Los que tienen las manos levantadas, vaya con ellos y entonces compra sus boletos. Perfecto, ándale pues. Y si no, hacemos más. Ándale pues. 1 Corintios 15, verso 7 del 10 y al 15 también. A ver, 1 Corintios 15. Es Juan, no 1 Corintios, disculpa. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Con razón me sonaba diferente. San Juan capítulo 15. Ok, en estos versículos nosotros aprendemos la importancia tan grande de conocer primero los mandamientos del Señor Jesús para obedecerlos, porque el Señor te ha escogido para que lleves fruto, pero no podrás dar fruto si no permaneces en el Señor. Y si permaneces en el Señor, debes obedecer lo que Él te ha mandado. Entonces, estos 9 mandamientos que hemos visto, los hemos analizado mandamiento tras mandamiento, y hoy vamos a analizar el 5.º mandamiento, que se llama arrepentirse. ¿Qué quiere decir? No a la mugre. Arrepentirte. ¿Qué cosa es arrepentimiento? El tema central o uno de los temas centrales de toda la Biblia, que se encuentra desde Génesis hasta el Apocalipsis, que se repite 110 veces, es arrepentimiento. Desde Génesis 6:6 hasta Apocalipsis 16:11 se toca la palabra arrepentimiento, arrepentirse. Y la primera vez
que se menciona la palabra arrepentimiento, curiosamente, se le atribuye a Dios. Génesis 6:6. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 6. Y también después Apocalipsis capítulo 16, versículo 11. Rafael, Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. ¿Sabes que la primera vez que se menciona la palabra arrepentirse, se le atribuye a Dios? Se arrepintió Dios de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. La última vez que se encuentra en la Biblia es en Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 11. Si alguien lo tiene, por favor lo lee en voz alta. La primera vez está en Génesis 6:6, la última vez en Apocalipsis 16:11, y se repite esta palabra arrepentirse 110 veces en toda la Biblia. Vamos a ver la última vez, Apocalipsis 16, verso 11. Oye, qué tremendo, qué tremendo, que la primera vez que se menciona la palabra arrepentirse, se le atribuye a Dios. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y la última vez que en la Biblia se menciona la palabra arrepentir, se menciona con respecto del hombre, pero que el hombre no se arrepintió. Apocalipsis 16:11 dice en el versículo 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Esto es algo que va a ocurrir más adelante, en el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada por el Señor Jesucristo y surge este hombre llamado Anticristo, y todo su reino va a sufrir los castigos de Dios. Y dice que se derramó una copa de la ira de Dios sobre el reino del Anticristo, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué tremendo. Dios da tanta importancia a este tema del arrepentimiento, que realmente cuando Juan el Bautista comienza a predicar el evangelio de las buenas nuevas, lo comienza a predicar con la primera palabra del evangelio. Y esta primera palabra tiene que ver con arrepentirte. La segunda palabra del evangelio es creer, es fe, pero la primera es arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Dice Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús comienza también a predicar el evangelio, al igual que Juan el Bautista, él comienza a predicar el evangelio con la primera palabra, que es arrepentirte. Le voy a pedir un favor únicamente como para ayudarle a ver mejor el pizarrón, a menos que tenga la vista 20/20, que por favor los que están sentados atrás se vengan adelante, para que estemos aquí más cerquita, ¿sí? O sea, los que quieran, no es así como así mandamiento de la ley de Dios. O sea, es una invitación de Chuy Ornelas a que se vengan aquí adelante y que estemos más juntos y puedan ver mejor las escrituras.
Ándele pues. Mateo capítulo 4, verso 17. A ver, adelante, Mildred. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación del Evangelio tiene que ver principalmente con el acercamiento del ser humano al reino de Dios por medio de un arrepentimiento. Pero caray, cuando comenzamos a ver acerca de arrepentirse, como que hay una pequeña confusión, o podríamos confundirnos, porque yo no entiendo cómo es que al hombre se le está pidiendo arrepentirse y el hombre mismo no se arrepintió de sus malas obras, y sin embargo el primer caso que se menciona arrepentimiento se le menciona a Dios. Y hay una escritura que contradice aparentemente esto que dice Génesis capítulo 6, versículo 6, que dice: y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Porque Números, vamos a leer Números capítulo 23, versículo 19, muestra una aparente contradicción entre Génesis 6:6 y Números 23:19, y hoy vamos a resolver esta aparente contradicción. En Génesis 6:6 dice literalmente que Dios se arrepintió, pero vamos a leer Números capítulo 23, verso 19, y vamos a ver esta contradicción tremenda, aparente contradicción grande. ¿Lo tiene? ¿Por qué no leemos todos juntos en voz alta este versículo, que es una verdad? Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿No te parece que aquí hay una aparente contradicción? La primera vez que yo vi estos dos versículos, como que dije: ojalá que nadie los vea, porque si me preguntan no voy a saber qué decir, ¿verdad? Si aquí dice que Dios se arrepintió, y aquel que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cómo es que Dios se arrepintió aquí y luego que Dios no se puede arrepentir? Porque Él lo dijo y no lo hará, lo habló y no lo ejecutará. ¿Cómo es que creó al hombre y después dijo: me arrepiento? Y en varias ocasiones de la Biblia dice que Dios se arrepintió. No es el único versículo que yo encontré de que Dios se arrepintió. Hay como 6, 7 versículos en toda la Biblia. 6 o 7 versículos en toda la Biblia donde dice: Dios se arrepintió, Dios se arrepintió. Dios se arrepintió, dice, del mal que había pensado hacer. ¿Cómo está eso de que Dios se arrepiente? Y sin embargo, cuando Dios está pidiendo al hombre que se arrepienta, sin embargo el hombre se endurece y no se arrepiente. Aquí como que tenemos que entender perfectamente acerca del arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene mucho que ver con entrar libremente en el reino de Dios. El Evangelio es el anuncio de que el reino de Dios se ha acercado aquí a la tierra. Eso quiere decir que el reino del hombre estaba poblando toda esta tierra, todo este planeta, gobernado por el príncipe de este mundo, y que Dios no reinaba aquí en esta tierra. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, comienza anunciando Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Este fue también el anuncio de los apóstoles, de Pedro, cuando comienza a predicar el reino de Dios: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
el reino de los cielos ya está aquí en esa tierra. Y todo aquel que quiera entrar o quiera pertenecer, que quiera ser parte del reino de Dios, tiene que entrar por una puerta que se llama arrepentimiento. Me van a disculpar todos aquellos que tienen ministerios hermosos en el Señor Jesucristo, pero que ninguno de los ministerios es la puerta para entrar. Para que una persona entre en el reino de Dios, no puede entrar por la alabanza. La alabanza es algo que en el reino de Dios tiene que haber, pero no es la puerta para entrar en el reino de Dios. La predicación, en una manera, puede ayudar, pero si la persona no se arrepiente, tampoco puede entrar en el reino de Dios. Por eso el Señor siempre decía, aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Cualquier ministerio no puede ser la puerta. O sea, tú no puedes invitar a una persona al reino de Dios y decirle, vamos a la iglesia porque ahí se canta bien padre. Vamos al cafecito porque es bien chido. No puedes hacerlo. Vamos al grupo de jóvenes porque es muy padriuix. O sea, tampoco puedes. Porque para entrar en el reino de Dios, tal vez tú puedas ser parte de una congregación, de una iglesia local, de un ministerio, del coro, del grupo de niños, del grupo de jóvenes, del grupo de pantomima, del grupo de teatro, pero sin embargo, en el reino de Dios se requiere específicamente que haya arrepentimiento. Y te voy a decir una cosa, por desconocer muchas veces, aún los cristianos, los que tienen poquito tiempo, mucho tiempo, por desconocer lo que es el verdadero arrepentimiento, muchos solamente quedan en la entradita del reino de Dios. O como Ezequiel diría, a lo mejor entran al agua, al río de vida, pero el agua solamente le llega hasta los tobillos. O a lo mejor les llega hasta las rodillas, pero no entran profundamente en el río de la vida, en el río de Dios, porque no han sabido arrepentirse. Quieren participar de todas las bendiciones de Dios, pero llevando todo su costal de mugre. Y arrepentimiento es no a la mugre. ¿Quién entrará en el lugar santo? ¿Y quién habitará en el monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño. Ese va a ser un heredero del Señor. Y tú dirás, uy, pues ¿quién será? Si todos de alguna manera han fallado. No se trata si eres perfecto o no eres perfecto. En el reino de Dios se dice que no somos perfectos, solo somos perdonados. Pero el perdón viene cuando el arrepentimiento se da. 27, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién entrará en el lugar santo? Si quieres vamos a buscarlo para no decirte una mentira, porque después quién sabe cómo me va a ir a mí. Ok. Si no, después lo buscamos. No tenía la cita, pero sí me acuerdo de memoria de este salmo. Luego si quieres lo identificamos bien. Salmo 24, gracias hermano. Me llegó la salvación. Salmo 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de su corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Todo aquel que quiera buscar al Señor tiene que aprender a saber arrepentirse. Te voy a decir un secreto cristiano, un secreto ministerial.
Un secreto que muchos conocen y muchos experimentan es que no todos saben arrepentirse. Es más, no todos quieren arrepentirse. No todos conocen lo que es arrepentirse. Muchos piensan que podemos ser cristianos sin arrepentirnos verdaderamente. O a lo mejor pensamos que ya nos arrepentimos, y con este estudio te voy a mostrar que muchas veces ni hemos llegado al verdadero arrepentimiento. Así que ahora sí, ámonos, porque ahora vamos a aprender lo que es arrepentimiento en serio. ¿Quieres ver? ¿Quieres aprender? El problema con nosotros es que no estamos muy involucrados con los idiomas originales en que se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y son dos idiomas tan completos que muchas veces las palabras solamente se nos traduce como una sola palabra, como la palabra arrepentirse. Y confundimos muchas veces y pensamos, pues si yo ya me he arrepentido miles de veces. Pero esta noche vamos a ver que a lo mejor no nos hemos arrepentido. A lo mejor solamente por la gracia de Dios hemos experimentado las bendiciones. Como aquella mujer sirofenicia que iba detrás del Señor Jesucristo. Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor ni siquiera le hizo caso. El Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, porque le dijo, yo he sido enviado solamente a las ovejas de la casa de Israel, no a los gentiles. Y ella era sirofenicia, no era judía. Así que el Señor no tenía por qué atender su petición, porque las peticiones solamente las podía atender de parte de los judíos, porque a ellos había venido. Pero dice San Juan, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y dice la mujer sirofenicia, Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer tenía tanta fe que dice, sí Señor, no me des el pan, pero acuérdate que los hijos no se comen todo el pan, a veces les sobran boronas de pan, a veces les sobran migajas, y los perrillos comen de las migajas. Entonces nada más dame boronas, dame migajas. Y sabes que muchos cristianos, hijos de Dios, se dicen hijos de Dios, solamente se están alimentando de las boronas de bendiciones, de las migajas de bendiciones. ¿Y sabes por qué? Porque no han aprendido lo que es arrepentimiento. ¿Cuántos quieren enfrentarse hoy lo que es arrepentimiento? ¿Cuántos quieren darse un buen baño hoy en este servicio? Hoy nos vamos a dar un baño espiritual bueno, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y hoy nos vamos a limpiar hasta en medio de los dedos del pie. Hasta dentro de aquí, de las orejas, ¿verdad? Bien, bien limpios. ¿Por qué? Porque el que está limpio, dice el Señor, no necesita sino lavarse los pies. Y muchas veces los cristianos, en una manera metafórica, bueno, a lo mejor también en la manera física, pero no me voy a meter con lo físico, pero muchas veces en una manera de metáfora, los cristianos vienen bien limpiecitos, bien cambiaditos, pero quién sabe cómo andan los pies. Hoy nos vamos a lavar los pies. Hoy nos vamos a dar una buena limpieza. Vamos a aprender lo que es verdaderamente arrepentirnos y decirle no a la mugre. ¿Cuántos están dispuestos? Porque oye, ya basta de ser cristiano solamente de cantar. Ser cristiano solamente de agarrar tu Biblia el día del servicio y venir y leerla un ratito el día del servicio.
Basta de ser cristiano solamente que piensa que ser cristiano es solamente cantar un poquito y palmear y aprender el cristiañol, ¿verdad? Y defendernos con una imagen hipócrita, falsa, farisea, ¿verdad? Y que eso es cristianismo. Eso no es cristianismo. Y el reino de Dios no está poblado por gentes que no han sido limpiadas con la sangre de Cristo. Pero para ser limpios verdaderamente con la sangre de Cristo, necesitamos arrepentirnos. Chuy, ¿por qué estás diciendo tanto que no sabemos arrepentirnos si nos hemos arrepentido? Bueno, yo encontré muchas gracias. Yo encontré en mi vasto conocimiento del hebreo, no se crea, yo no sé mucho hebreo, ni sé mucho griego. Lo que pasa es que tenemos hoy en día muy buenos materiales, donde podemos analizar cualquier palabra de la Escritura. Entonces no necesitamos ser conocedores del idioma hebreo, que es muy difícil, del idioma griego. O sea, los que saben, pues que muchas felicidades, que sepan. Pero analicé esta palabra. En el hebreo hay 4 palabras diferentes para decir arrepentimiento. En el griego hay otras 4 palabras diferentes para decir arrepentimiento. Y una sola palabra es la palabra que Dios nos está pidiendo a nosotros que nos arrepintamos. Y a veces tenemos arrepentimientos de las otras, pero para Dios no es suficiente. Y hoy vamos a definir esas. Casi todas las palabras son muy parecidas. Por eso pensamos que nos hemos arrepentido. No nos hemos arrepentido muchas veces verdaderamente de algo. Bueno, la primera palabra es Nasham. Repítala. Ya está aprendiendo hebreo. La segunda palabra es Shub. Shub, diga Shub. Shub, esta es otra palabra para decir arrepentimiento en hebreo. La tercera palabra es Nosham. Fíjense que es muy parecida a Nasham, ¿verdad? Pero no es la misma. Este es Nosham, con un acentito aquí. Nosham. Y la última es Nishum. Qué chistoso, ¿verdad? Nosham y Nishum. Nasham es la palabra que en Génesis 6:6 se le atribuye. Sacó un suspiro hondo y doloroso a Dios el pecado del hombre. Has tenido un fuerte impacto que hasta suspiras así hondamente con dolor. Sabes que eso yo lo entendí perfectamente cuando yo estuve delante de mi hijo tendido. Cuando lo vi por primera vez, suspiré hondamente con dolor. Me causó tanto dolor. Y a veces los dolores fuertes eso te causan. Y cuando Dios vio su creación en pecado, le arrancó un suspiro de dolor. Y por eso dice, Dios tuvo Nasham de haber creado al hombre. Suspiró hondamente con dolor. La segunda palabra es Shub. Shub quiere decir regresar o retroceder. Regresar o retroceder. Vamos a ver un
ejemplo de esto. Esta palabra está en Primera de Reyes 8:47. Esta palabra hebrea, shub, está en Primera de Reyes 8:47. Quisiera que alguien la leyera en voz alta, por favor. No todos, porque luego no nos vamos a entender. Primera de Reyes 8:47. A ver. Así es. Esa es la palabra shub. Esa es la palabra shub, es regresar, retroceder. Ellos se dan cuenta que están haciendo lo malo y entonces dejan de hacerlo, retroceden, ya no hacen lo malo. Esta es una de las palabras para decir arrepentimiento en hebreo, shub. Ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeron, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro a su tierra que tú les diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a su nombre. Esa palabra shub quiere decir regresar, retroceder, darte cuenta que la has regado y dejar de hacerlo, ¿verdad? Dejar de hacer eso que tú estás haciendo. Pero sabes una cosa, aún eso no es el arrepentimiento que Dios está pidiendo. Tal vez tú ya no estás haciendo lo que estabas haciendo y tú dices, ya me arrepentí. Tal vez no, tal vez no. Vamos a analizar otras palabras. Esta otra palabra es nosham, nosham. ¿Qué quiere decir nosham? Quiere decir dolor o remordimiento. Dolor o remordimiento. Este es Oseas capítulo 13, verso 14. Menciona un ejemplo de esta palabra. Oseas 13, 14. A ver, ¿quién lo tiene? Oseas 13, verso 14. Eso quiere decir dolor o remordimiento. De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte, con muerte yo seré su muerte y seré su destrucción. Oh Señor, la compasión será escondida de mí. Dice la compasión. Esa palabra es una palabra que es dolor o remordimiento. Eso es lo que quiere decir nosham, dolor o remordimiento, que muchas veces cuando has pecado o has fallado y te produce dolor. ¿Por qué lo hice? ¿Verdad? ¿Por qué lo hice? ¿Cuántos han sentido ese dolor? ¿Por qué lo hice? ¿Sabes una cosa? A veces en el cristianismo, con nuestros hermanos, sean cristianos, con un ministerio práctico, o sean cristianos con un ministerio de gobierno, sabes que muchas veces ya ni dolor sienten cuando han pecado, porque a veces su conciencia ya ni está sintiendo dolor. Pero no creas que por sentir dolor quiere decir que ya te has arrepentido. No. Tú puedes experimentar un dolor de alma y sin embargo eso no quiere decir que realmente tú te has arrepentido. Vamos a ir adelante para ver si descubrimos lo que quiere decir arrepentimiento que Dios pide. La palabra nishum, nishum, nishum quiere decir compasión. Muy parecido a nocham, por eso dice nocham, nishum, ¿verdad? Más o menos, pero no es igual. Compasión. Oseas 11, 8. Oseas 11, 8.
Alguien que lo lea, por favor. ¿Sí es esa? A ver. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Entonces esta palabra nishum también quiere decir arrepentimiento y muchas veces se atribuye a un sentimiento de Dios. Nishum, ¿verdad? Es otro de los arrepentimientos de Dios, que es compasión. Vamos a ir al griego, a ver si en el griego descubrimos este arrepentimiento que Dios está pidiendo. El primero lo encontramos en Lucas capítulo 13, verso 3, y es la palabra metanoeo. Metanoeo. A ver, di nosham. Ahora di nishum. Estos son en hebreo. Ahora vamos a ir al griego. Metanoeo. Metanoeo. Lucas capítulo 13, versículo 3. Lucas 13, 3. Alguien que lo lea, por favor. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una vez más, vamos a leerlo todos en voz alta para ir a la par del estudio. Lucas capítulo 13, versículo 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí está hablando de esta palabra arrepentir y es metanoeo. Metanoeo quiere decir cambiar de mente a una mejor moralidad y cambiar la actitud hacia el pecado. Cambiar de mente a una mejor moralidad, es decir, que tú dices, yo voy a ser mejor, voy a actuar mejor. Ese es metanoeo. O voy a cambiar mi actitud hacia el pecado, es decir, me gustaba mucho el pecado, ya no me gusta el pecado. Este es metanoeo. Pero sabes, aquí solamente está expresando un cambio, pero no está expresando todo el cambio. No está expresando una decisión completa, algo tajante en mente y actitud acerca del pecado. Solamente está mostrando un cambio. Eso es lo que sucede con la mayoría de nosotros los cristianos. Con la mayoría tenemos un arrepentimiento de metanoeo. Sí hay cambio. Si hay cambio, ya pues ya no es aquel narcotraficante, ¿verdad? O aquel drogadicto empedernido, perdido. No, ahora se ha convertido, ha habido un cambio ya, se viste bien, habla en cristiañol, ahora ya sus pecados ya son muy refinados. Ahora ya no chismea así tan desvergonzadamente. Ahora se acerca al hermano y a la hermana y dice, te voy a compartir algo para que ores. Te voy a decir algo que le pasó a aquel pastor, Y se echan unos tacos al pastor. Y los pastores nos echamos unos tacos de barbacoa, de borrego. Si hay cambio, no me pueden decir que no hay cambio. Ya no me inyecto heroína, ya no robo bancos, ya no asalto, ya no mato, ya no hago. Hay un cambio, sí hay un cambio, pero no ha cambiado totalmente tu mente y actitud hacia el pecado. Solamente es un metanoeo. Y muchos cristianos
tienen este arrepentimiento? Un metanoeo. Se ponen un maquillaje grueso, pero la lepra está abajo. No sirve, no es completo. Vamos a ver el siguiente, número 2. Es metamelomai. Esta es otra palabra griega. Este es metanoeo, este es metamelomai. Metamelomai. ¿Qué quiere decir metamelomai? Metamelomai quiere decir remordimiento por las consecuencias del pecado, pero no por la causa. O sea, no por el pecado en sí. Me remuerde la conciencia, pero por la consecuencia. ¿Es claro? Aquella jovencita o aquel joven, ¿verdad? Aquel joven que embarazó a una muchacha, le remuerde la conciencia por haberle dejado embarazada, pero no por el pecado en sí. Entonces tiene un metamelomai, un remordimiento de conciencia solamente. Hizo algo y tuvo consecuencias. ¿Para qué lo hice? Dice. Se remuerde, tiene dolor, pero por la consecuencia, no por la causa. Mejor no hubiera ido. Mejor no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque las consecuencias son tremendas. ¿Qué diferencia de los remordimientos que tuvo el faraón cuando llegaron a Canaán? ¿Cuál? El faraón tuvo remordimiento por las ranas y llegaron a su cuarto, ¿se acuerdan de eso? Por las plagas. Por las plagas. Y quítame las plagas. Sí, así es. Sí, así es. O sea, él tuvo dolor. Bueno, vamos a suponer, cuando el faraón perdió su hijo, él tuvo este arrepentimiento también, metamelomai. Dice, ¿por qué no los dejé ir? Ahora por causa de no haberlos dejado ir, yo mismo estoy sufriendo esto como una consecuencia, pero no se estaba arrepintiendo de la causa. ¿Me explico? Ok. Número 3. Número 3. Abusados en el número 3. Porque este es el arrepentimiento que Dios nos está pidiendo. Bueno, un ejemplo de metamelomai, tú lo puedes encontrar en Mateo 27, versículo 3. Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dice, devolvió arrepentido. Él se arrepintió, pero no tuvo un verdadero arrepentimiento. Él se arrepintió, le dolió, le remordió la conciencia por causa de la consecuencia, pero no por el hecho en sí. No para haber hecho eso. Metanoia. Este es el arrepentimiento que Dios quiere que tú y yo experimentemos. Es el arrepentimiento que es la puerta en sí para que entremos en el reino de Dios a través de Jesucristo, que Él dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Pero podemos entrar por Jesucristo si hay un verdadero arrepentimiento. ¿Qué cosa quiere decir metanoia? Metanoia, escribe bien, ponlo en un papel, pon la palabra metanoia, ahí donde lo veas muy seguido, en el refri, ahí lo pones, pegadito, o ahí en el espejo,
¿verdad? ¿Cuántos ven más el espejo que el refri? ¿O cuántos más el refri que el espejo? A lo mejor igual. Bueno, Mateo 3:8, casi terminamos. Mateo 3:8. A ver, ¿quién lo lee? Por favor. Ok, muy fácil, ¿verdad? Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de metanoia. Metanoia quiere decir, anótalo, un real y verdadero, cambio de mente y de actitud hacia el pecado y su causa. Un verdadero cambio, un real y verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado y su causa, y no meramente por las consecuencias. Este es lo que dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sabes que este es el mandato que el Señor nos ha dado para predicar el evangelio del arrepentimiento? Que tú prediques el arrepentimiento. Muchas veces como cristianos no sabemos compartir a otra persona del Señor Jesucristo. Compartimos acerca de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Levantamos la iglesia, levantamos la congregación. Vente aquí porque está bien padre. Vente aquí porque está muy suave. ¿Sabe? Este no es predicar el evangelio. Este es levantar algo que no es el Señor Jesucristo. Predicar el evangelio es predicar el arrepentimiento. ¿Sabes una cosa? Hay alguien que ha muerto por tus pecados y enfermedades y dolores. Arrepiéntete, conviértete, ten un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado. ¿Sabes que muchos cristianos o aún muchos ministros no tienen un verdadero cambio de mente y actitud, de mente y de corazón hacia el pecado? ¿Cómo ves tú al pecado? Esa es tu mentalidad del pecado. ¿Cómo ves tú al pecado? Esa es tu actitud de tu corazón hacia el pecado. Arrepentirte es tener un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado. Es que tú te des cuenta que estás andando incorrectamente y digas, esto es pecado. Cristo murió por mis pecados. Yo necesito tener un cambio verdadero, porque el otro es un cambio. Yo necesito tener un cambio. Y caminas 10 grados, es una mejora. Bueno, caminas 90 grados, es otra mejora. No, un verdadero cambio, 180 grados hacia la voluntad del Señor Jesucristo, a cumplir los mandamientos del Señor Jesús. ¿Me explico? La aplicación de metanoia es: ¿cómo es tu mente y actitud hacia el pecado? ¿Piensas que es suficiente tener un ligero cambio de vida con respecto de lo malo que antes estabas haciendo? Ese no es metanoia. Tal vez es un metanoeo, tal vez tenga remordimientos por las consecuencias, pero una metanoia es lo que te va a hacer parte del reino de Dios. ¿Sabes que por esa razón muchos cristianos
tienen mucho tiempo en el Evangelio, dicen, y no han experimentado nada. ¿Por qué? Porque no han tenido un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado. Y sabes una cosa, el Señor no les va a forzar. El Señor ya ha hecho la obra. Él ha muerto por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y la decisión es personal, personal. Alguien le puede decir a su esposa, bueno, no me digas que soy igual que antes. He mejorado. Sí, has mejorado un poquito, ¿verdad? No me digas que soy igual que antes, dice la esposa al esposo. No, veo un cambio. Pero sabes, el Señor no está pidiendo un metanoeo, no está pidiendo un metamelomai, está pidiendo una metanoia, un verdadero cambio de mente y actitud. Y sabes una cosa, esa convicción la da el Espíritu Santo. Esa convicción ni siquiera es tuya. Tenemos que ir con el Señor, y digo tenemos, porque yo me incluyo, todos, cada día, tenemos que tener una metanoia, un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado, y tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, que el Espíritu Santo me dé convicción de pecado. ¿Sabes que muchos cristianos están pecando y pecando, o muchos ministerios están pecando y pecando y pecando, y no tienen convicción? Ya ni remordimiento sienten. Se cuidan más que antes. Han refinado sus pecados, han cambiado un poquito, pero no tienen un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado. Todavía, ¿verdad? El joven cristiano anda unido en yugo desigual. La joven cristiana, o a lo mejor ya ni son tan jóvenes, pero andan unidos en yugo desiguales con filisteos. ¿O no dice así la Escritura? No os unáis en yugo desigual, porque qué comunión habrá la luz con las tinieblas, qué comunión tendrá Cristo con Belial, con Satanás. Tienes que definirte completamente, o eres del reino de Dios o estás fuera del reino de Dios. Yo pienso que en las iglesias hay muchos simpatizantes del Evangelio, pero ya deja de ser simpatizantes, ya deja de noviar con Jesús. Mejor cásate completamente, comprométete con el Evangelio, comprométete con el reino de Dios. Ahora que tú dices, es que no puedo arrepentirme, yo quiero pero no puedo. ¿Sabes una cosa? Pide al Señor, envía tu Espíritu Santo, dame convicción. Te digo una cosa, personalmente, este es parte de mi testimonio. Cuando yo llegué y conocí del Evangelio, primeramente yo me sentía muy bueno. Es más, me sentía mejor que muchos. No tenía convicción de pecado. Creía que mi vida era buena, era moralmente buena. Nadie me dijo que me tenía que arrepentir, nadie me enseñó acerca del verdadero arrepentimiento. ¿Sabes lo que sucedió? Una noche estaba yo soñando, y en ese sueño soñé toda mi vida, desde que yo tuve uso de razón hasta ese día. Y toda mi vida pasó como una película. Y sabes lo que fui impactado. Yo sé que es un poco tarde, ¿verdad? Y con toda libertad, si alguien necesita por transporte y todo, puede salir. Pero si alguien puede quedarse, estoy concluyendo ese mensaje. ¿Sabes? Cada vez que yo cometí un pecado, se presentó así como parte de la película. Y en el sueño, porque no estaba despierto, no era una visión despierto, estaba dormido. Y en el sueño yo comencé a experimentar un dolor y comencé a llorar. Comencé a darme cuenta que yo había pecado, yo había fallado al Señor. Hubo una actitud hacia el pecado correcta. Hubo un cambio de mente y de corazón. Desgraciadamente era un sueño.
Y cuando me levanté, porque el llanto me despertó, y me di cuenta, y yo pensé, bueno, ¿qué me sucedió? Y yo mismo dije, estaba soñando. Y los que me conocen saben conocen los que han ido conmigo a misiones. Conocen que cuando yo decido dormirme, me duermo, ¿verdad? Que, bueno, buenas noches y ya, ¿verdad? En un minuto yo me duermo. Esté en el camión o esté donde sea, me puedo dormir si yo decido. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que era un sueño y yo dije, estaba soñando, me voy a volver a dormir. Y me acosté y sabes que el dolor no me dejó. Ahora sí, conscientemente, comencé a recordar que yo había fallado, que yo había pecado. Vi el pecado tal como Él es, vi a Jesucristo, por mí había muerto, había derramado su cruz, el Padre había enviado a su Hijo para salvarme y yo había sido el causante de la muerte del Hijo de Dios. Y comencé a llorar y llorar, perdóname, perdóname, perdóname. Yo experimenté lo que era metanoia, pero sabes, eso fue hace más de 20 años. Quizá tú experimentaste metanoia, no hace cuántos años, pero hoy tenemos que experimentar día con día, con día, con día, metanoia. Eres tranza, ten un verdadero cambio de mente y actitud hacia lo tranza. Eres mentiroso, ten un cambio de mente y actitud hacia el pecado. Eres fornicario, ten un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado. Eres ladrón, eres adúltero, ten un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado. Porque ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Aquel que se arrepiente, que pide perdón, el Señor lo va a limpiar. La última palabra es ametameletos. Ametameletos quiere decir irrevocable. Irrevocable. Dice que los dones de Dios y el llamamiento son ametameletos, irrevocables. Nosotros necesitamos tener una metanoia con amameletos, ¿verdad? Ametameletos, perdón. Irrevocable. Vamos a ponernos de pie. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Romanos, por ejemplo, irrevocable. Romanos 11:29 y 2 Corintios 7:10. Romanos 11:29 y 2 Corintios 7:10. ¿Por qué no tomamos un tiempo en oración? Si alguien por transporte y todo ocupara salir, puede salir, pero quiero decirle, esta noche busque un lugar delante del Señor y pídale al Espíritu Santo la gracia de tener una experiencia de metanoia, un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado. Amén. Vaya con su hermano, tome sus manos, 2 o 3 hermanos, y vamos a orar por la gracia de Dios. Vamos a dejar fluir al Espíritu Santo. Tal vez esta noche el Espíritu Santo te ha dado convicción de pecado y esta noche vas a hacer una decisión en tu vida, una decisión de metanoia. Padre Celestial, comienza a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, agradecemos verdaderamente, Señor, tu palabra. Agradecemos, Señor, tu voz.
ayúdanos, danos fuerza, danos seguridad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Om borrom mongolo jibarambo toropokolo shiberibiriande. Om borrom botoropokolo jibarandaridiririanda hastaratala jiberibiriande. Om borrom botoropokolo shiberibirianda la jibarambo toropokolo jiberibirianda. Om borrom bondorom mongolo jibarambongolo shiberibirianda. Om borrom bondorom mongolo shiberandarangala jibarambo toropoko shiberibirianda.